Y tal vez más importante que eso, cómo se comporta nuestro sistema inmune frente al virus. Porque ahí está la clave para el diagnóstico, está la clave para el tratamiento, está la clave para entender los síntomas y está la clave para entender inclusive el porqué de las enfermedades oportunistas. Si entendieron la fisiopatología, el tratamiento es huevada, el diagnóstico es sencillo, pero la fisiopatología es la clave. Pero vamos a empezar con una historia un poquito más hacia atrás, entendiendo desde dónde se origina el virus. Entonces, lo primero que ustedes tienen que recordar es que todo paciente con SIDA tiene VIH, pero no todo paciente con VIH tiene SIDA. Son dos enfermedades distintas y sobre todo hoy en día, gracias al tratamiento, no todos los pacientes van obligatoriamente a concluir en la fase SIDA. Tristemente, todavía un buen porcentaje de pacientes con VIH se diagnostican en la fase SIDA, pero no necesariamente implica que todos los pacientes van a desarrollar SIDA. Entonces, el VIH es una enfermedad que es relativamente nueva, más o menos. Lleva con nosotros aproximadamente unos 40, ya mismo 50 años, pero en realidad el precursor del VIH lleva con nosotros más de 100 años. Se estima que por ahí el virus de la inmunodeficiencia símica, que es el que da origen al VIH, realmente empezó ya a contagiar a los primates a partir de 1920, incluso antes. Se estima que el VIS, que es el virus precursor del VIH, empezó en 1920 a infectar a los primates de Camerún y que viven en territorios que actualmente pertenecen a la República Democrática del Congo. Ahora todos saben dónde queda la República Democrática del Congo gracias al Mundial y reconocerán a su hincha estatua. Entonces ahí, en ese país, se originó el VIH, pero se originó como VIS, como el virus de la inmunodeficiencia. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo saltó del simio al ser humano? Sabemos que tan diferentes genéticamente pues no somos. Entonces, aparentemente el virus saltó por contacto hematógeno, es decir, el ser humano en su cacería, en su búsqueda de alimentos, pues entró en contacto con sangre de un primate contaminado. Entonces, la sangre del primate contaminado entró en contacto con una herida abierta en un cazador, o aparentemente se pudo haber producido también cuando despellejamos a los monos para cocinarlos. Aparentemente ahí dio el saltito y se transformó en el VIH. ¿Quién es el lado de VIS, perdón? Camerún o República Democrática del Congo. Camerún. Entonces, se estima que por ahí en la década de los 50 ya existía VIH. Pero el VIH estaba restringido a esas pequeñas colonias, esas pequeñas comunidades poco primitivas todavía, muy enclaustradas en la selva africana. No sería en la selva, pero en la pampa africana. ¿Ya? Entonces se transmitía únicamente entre sus colonias. Es así que hay un estudio que identifica que ya en 1960, en un ganglio de una persona que falleció en esa época y que fue conservado para investigar otras patologías, ya se encontró VIH. Pero la parte heavy de la pandemia empezó unos 30 años después, cuando ya el VIH saltó de las comunidades africanas a todo el mundo. Entonces, en la década del 80, 1981, en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago y en Boston, se empezó a describir una enfermedad, o se empezó, mejor dicho, a describir múltiples casos de algunas enfermedades que eran propias de personas que tenían el sistema inmune destruido, pero que aparecían en hombres jóvenes homosexuales. Entonces ahí empezaron a describir un montón de casos de Pneumocystis carinii. Ya se quedan así, profe, ya no se llama así. Sí, ya no se llama así, pero en esa época sí se llamaba Pneumocystis carinii, hoy en día es Pneumocystis jirovesi, y sobre todo casos de sarcoma de Kaposi, que hasta ese momento eran enfermedades que únicamente les veíamos de pacientes con una inmunodepresión terrible. Entonces, claro, les llamaba la atención que personas que no deberían tener eso, empiezan a tener estas enfermedades. Entonces ya saben que en esa época se le llamó la enfermedad de las 4 H's, porque afectaba a los 4 grupos que empezaban con H: homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos. O también, en un tono más despectivo, le llamaban el cáncer gay. Ese era el nombre que le pusieron así entre... O sea, el nombre técnico, o sea, la enfermedad de las 4 H's, pero el nombre así entre la gente era el cáncer gay.
Le llamaban esto porque era una enfermedad que aparecía solamente en los pacientes, en este caso gays, y que se comportaba hasta cierto punto como un cáncer en sus últimas etapas con inmunosupresión severa. Pero en 1983 ya identificaron que no te daba por ser gay, te daba por un virus. Y los científicos franceses en esa época, en 1983, que a posteriori ganaría un premio Nobel que se llama Luc de Montagnier, identificó un virus que pertenecía a la familia de los lentivirus, al cual se le atribuyó la inmunodepresión. Entonces ya nació ahí oficialmente el virus de la inmunodeficiencia humana, pero inicialmente identificado como su familia, como un lentivirus, es decir, un virus lento. En 1984, los científicos encabezados por un científico de apellido Gallo, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Gallo, identificaron un virus que le pusieron HTLV3, un virus de la familia de los lentivirus, que posteriormente le llamarían VIH, y habían descubierto el origen del cáncer gay. No era el cáncer gay, sino era el virus de la inmunodeficiencia adquirida, producto de la infección por el VIH. Algo paradójico y hasta chistoso es que los dos descubrieron el virus, descubrieron a partir del mismo ganglio linfático, es decir, era el mismo tejido que se lo habían dividido los gringos y los franceses, y los dos lo aislaron. Entonces, claro, los dos se atribuyeron el éxito de haber encontrado el VIH, y para que ya no peleen, les dijeron en el 2008, sí, ya, Nobel para ti, los dos lo descubrieron, felices todos, felices todos. ¿Pero quién recibió el Nobel? Los dos recibieron, los dos grupos, los gringos y los franceses. O sea, los dos recibieron Nobel en el 2008 para que ya dejen de pelear, y los dos lo descubrieron, con unos meses de diferencia, pero los dos lo descubrieron. En el mismo tejido, pero cada uno por separado les confirmaron que era el VIH. Pero en ese momento de ok, el VIH se transmite, causa SIDA, ¿y qué hacemos? Nada. En ese momento no se hacía nada y era como que chuta, te dio SIDA, pues nada. Pero en el 87, 3 añitos apenas después, apareció la primera lucecita de esperanza, el primer fármaco aprobado para el tratamiento del VIH, que se lo sigue utilizando hoy en día, incluso se llama sidobudina. Pero claro, el problema de la sidobudina es que al principio tal vez parecía que funcionó bien, pero tan solo unos pocos meses después ya aparecían variantes del VIH resistentes a la sidobudina. Posteriormente solución, no fue, pero fue un primer rayito de esperanza. Después, ya casi una década después, en el 96, ya por primera vez se logró frenar efectivamente la replicación del virus, se logró suprimir el virus en el cuerpo de un paciente infectado. A partir de ese momento nació el Targa, que es la terapia antirretroviral de gran actividad, el Targa. Pues con ese tratamiento ya por fin, ahora sí, se logró controlar el virus, se logró suprimir la carga viral en el plasma de los pacientes, pero no se logró erradicar el virus. Y es más, hasta el día de hoy, como ustedes ya bien saben, no se ha logrado todavía erradicar el virus, y por lo tanto se ha convertido en una enfermedad crónica. Tratable sí, pero crónica. Es una enfermedad que no se puede curar, y ya cuando veamos fisiopatología entenderemos por qué no se puede curar. El trasplante de médula ósea. A partir de ahí, obviamente con el Targa empezaron a caer los marcadores, empezaron a caer las médicas oportunistas, empezó a caer la mortalidad, se convirtió en una enfermedad tratable, se ha ido rompiendo un poco el estigma contra los pacientes con VIH, ya se los ha integrado más dentro de la sociedad. En el año 2021, de hecho, ya salieron los primeros antirretrovirales inyectables de dosis acumulativa. Uno de ellos se llama cabotegravir, y el otro es la rilpivirina, que son medicamentos que se inyectan y que pueden mantener al paciente con la enfermedad controlada. Inicialmente se inyectan cada mes y posteriormente se inyectan cada 2 meses, ¿sí? Y de hecho hoy se les utiliza como PrEP, es decir, como profilaxis preexposición. Y ya en el año 2024, muy optimistamente, la ONU dijo: los objetivos van a ser 95, 95, 95. ¿A qué hace referencia la estrategia 95, 95, 95? Ellos dijeron que para erradicar la infección necesitamos que por lo menos el 95% de las personas que viven con el virus del VIH conozcan su
diagnóstico. Que de esos pacientes que conocen su diagnóstico, por lo menos el 95% de los pacientes estén en target. Y de esos 95%, el 95% de ellos a su vez tengan una carga viral indetectable o tengan supresión viral. Es decir, que si un país alcanza el 95, teóricamente se podría poner fin a la epidemia porque el virus dejaría de ser contagioso. Es decir, no tendría el R necesario como para seguir transmitiéndose a las demás personas. Entonces, ¿hay algunos países que hayan llegado al 95? Sí, hay algunos países en África, muy pequeños, eso sí, que ya han logrado llegar al 95. Pero muy poquito. El Botswana es uno de ellos. Bueno, hay otros países que no me acuerdo ni cómo se pronuncian, pero son muy poquitos. Ecuador no está tan mal, pero todavía nos falta. Sí, todavía nos falta bastante para llegar al 95. Ni alcanzamos el 90, menos vamos a alcanzar el 95. Pero tan mal así que digamos que bestia no está. Entonces, ya con esto en mente vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Pero vamos a enfocarnos en la epidemiología nuestra, para el Ecuador. Sí, yo sé que a nivel mundial hay no sé qué cuántos millones de casos, 50 y pico de millones de personas viviendo con VIH, principalmente hoy en día es una enfermedad de los heterosexuales, ya no es un cáncer gay, sino es una enfermedad heterosexual principalmente. Pero en nuestro país vamos viendo las cifras exactas. Según el reporte del 2024 que hizo público el Ecuador, para ese momento se asumía que existían 52.000, casi 53.000 personas viviendo con VIH en Ecuador y que a lo largo de la historia, desde el diagnóstico hasta el momento actual, había ya cerca casi 90.000 personas a las cuales se les había diagnosticado de VIH. Entonces, eso quiere decir que más de 30.000 y pico de personas con VIH ya han fallecido a consecuencia del VIH. Es un número grande. ¿Cuáles son las poblaciones estructuralmente hablando que más afectadas por el VIH están en nuestro país? Pues en primer lugar tenemos a las personas transfemeninas principalmente, es decir, hombres que han optado por transformarse en mujeres. En segundo lugar está la población HSH, es decir, son los hombres que tienen sexo con hombres. En tercer lugar está los privados de la libertad. En cuarto lugar tenemos a las personas que practican el trabajo sexual. Son los grupos prioritarios, digamos, desde el punto de vista del riesgo de adquirir la enfermedad. ¿Sí? Las personas trans son las que más riesgo tienen. De hecho, se estima que el 71% o el 61% de las personas que tienen VIH son trans o pertenecen al grupo HSH. Entonces, si bien es cierto, es una enfermedad que no es tan común en heterosexuales, sí hay cada vez más heterosexuales con VIH. Y esto se explica netamente desde el punto de vista biológico. ¿Cuáles son las prácticas de riesgo para la transmisión de VIH? Pues sabemos que la que más riesgo implica es la sexo anal receptivo, trans y HCH. Y un poquito también heterosexual. Sí, entonces básicamente es un mecanismo netamente biológico. No quiere decir que en los heterosexuales no se transmita, pero es un poquito menos probable. El sexo vaginal es menos riesgoso que el sexo anal para la transmisión del VIH. Por lo tanto, es biología pura. No es que el virus les quiere estigmatizar a estos pacientes, sino es netamente un hecho biológico. Ahora, desde el punto de vista del número de casos, obviamente las provincias más grandes son las que mayor número de casos tienen. Entonces encabezan obviamente la lista Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Azuay, que son paradójicamente también las provincias más grandes. Pero si nosotros hacemos una relación al número de casos per cápita, ahí la estadística cambia un poquito. Entonces, si hablamos del número de infectados per cápita, vemos que la mayor tasa se presenta en Napo. Está Napo, está Morona Santiago, está Orellana y está Santa Elena. Son las provincias que más casos de VIH tienen per cápita. Entonces verán, no es lo mismo tener una alta prevalencia que una alta tasa de incidencia per cápita. ¿Cómo está el Ecuador en términos de 95? Pues más o menos aquí estamos entre el 81-86%, aquí estamos entre el 70-75% y en este de acá estamos cerca del 80%. Eso, pero nos falta bastante camino todavía por el camino. Entonces hasta aquí fácil, pura lata, pero lata útil.
Porque al final no es lo mismo que tú estés trabajando como médico de atención primaria en Guayas, a que estés trabajando, por ejemplo, en Zamora Chinchipe, o que estés trabajando en Galápagos, desde el punto de vista de la prevención y de la sospecha clínica. Ahora, hablando de la transmisión, el método más efectivo para transmitir el VIH es más o menos el mismo método por el cual saltó de una zoonosis a los seres humanos, el contacto hematógeno. La forma más fácil de contacto, la forma sencilla en la que prácticamente el 100% de los casos van a ocasionar contagio es la vía hematógena, es decir, poner en contacto sangre contaminada con VIH directamente al torrente sanguíneo de una persona sin VIH, es decir, transfusiones, compartir jeringas contaminadas, básicamente lo que implica poner en contacto sangre de un sano o sangre de un enfermo. Pero no es la vía más común. La vía más común de contacto es justamente el contacto sexual. Es una vía de transmisión sexual. Entonces, número 1, la vía sexual. Con sus prácticas, como ustedes ya saben, top 1, anal receptivo. 2, anal insertivo. 3, vaginal receptivo. Y 4, vaginal insertivo. Y no imposible, pero menos probable, la vía orogénica. Sí, pero como alguna vez comentábamos, para que se pueda transmitir el VIH por aquí implica un montón de secreciones fluidas de sangre. No es una vía muy común de contagio, pero no es imposible. Segundo es la vía hematógena. En algunos países europeos, hasta hace poco, antes de la ola de migración, decían que la vía principal de transmisión en sus países era el consumo de drogas intravenosas. Pero hoy en día, con el cambio poblacional y el auge de la migración, pues ha vuelto a ser la vía sexual la número 1. Y tercera, tenemos la transmisión vertical. Que de hecho, mientras más transmisión vertical tenga un país, más subdesarrollado es. Es un marcador de subdesarrollo. No debería haber transmisión materno-fetal de VIH, pero mientras más transmisión hay, quiere decir que las condiciones sociosanitarias de ese país son peores. Aquí en Ecuador hay, sí, todavía hay, no tanto por suerte, pero sí hay, porque en muchos casos, aunque esto es responsabilidad del médico, en realidad él dirá rogarle a la embarazada de que se deje hacer una prueba de VIH, ya les va a pasar que en la rural los pacientes simplemente no les da la gana y no quieren, y ya está. Sí, entonces no se hacen y no les puedes obligar, y por lo tanto, cuando nace el niño, nació con VIH, porque la mamá nunca se quiso hacer la prueba, porque no le dio la gana, o se escondía, o mandaba a los otros hijos a decir que no está en casa. Listo. Pero ahora sí que yo ya conozco todo esto, ya saben que hay otros fluidos que son contaminantes, pero siempre y cuando estén contaminados con sangre, el vómito, la orina, las heces no son contaminantes, algo que estén contaminados con sangre, eso ya lo saben, no lo vamos a repetir. Lo que vamos a revisar ahorita es cómo hace el virus para que, ya sea por vía sexual o por cualquier otra vía, pueda ingresar al organismo, infectar a nuestras células y generar la enfermedad. Para entender esto, primero vamos a analizar al enemigo, vamos a revisar la virología del VIH. Pues para yo saber cómo se produce la batalla, necesito conocer cuáles son los oponentes. Pues para saber cómo ganarle a Alemania, necesito saber cómo juega Alemania, pero obviamente nuestro director técnico no sé si es que... Sí. Esperamos que sí, ¿ya? Entonces vamos a conocer a la virología. Primero, el virus es un virus agresivo porque, como ya revisamos alguna vez con ustedes en otras asignaturas, los virus de ARN son virus agresivos y son virus inestables. El virus del VIH es un virus de ARN. Por lo tanto, pertenece a la familia Retroviridae, específicamente a un grupo que se llama los lentivirus. Es un virus lento. Es decir, que puede estar cronificado en nuestro cuerpo, pero no está latente, está activo, pero lentamente. Este virus, dentro de su material genético, tiene 3 grandes grupos de genes. Un grupo que se llama GAG, el M de envelope o de envoltura, y el POL, que son los 3 principales genes que tiene este virus.
GAG, EMP y POL. EMP de envoltura. ¿El Ecuador o el Entonces, facilito para que se acuerden. EMP, envoltura, ¿de qué se encarga este? De la cápside del virus. ¿Y cuál es la principal proteína de la cápside del virus? La P24. Recuérdense de la P24 que esa es clave para el diagnóstico del virus. ¿Qué codifica el pool? Las proteínas que permiten que el virus sea infectivo. Va a codificar la retrotranscriptasa, va a codificar la integrasa y va a codificar la proteasa. Y el GAG más se encarga del ensamblaje y del proceso metabólico del virus. Pues las dos más importantes son el EMP de envelope, que se encarga del P24, que forma la cápside del virus, y el POL, que se encarga de la fabricación de la retrotranscriptasa, de la integrasa viral y de la proteasa viral. Entonces, ¿qué característica interesante tiene el virus? Que este es el virus propiamente dicho. El virus está envuelto en una cápside formado por la P24 y en su interior hay 2 hebras de ARN más las proteínas. Es decir, tiene ahí encapsulado todo el material que necesita para invadir esto. Pero algo interesante del virus es que la cápside no está expuesta. La cápside está rodeada por la membrana plasmática de la célula en la que se formó el virus. ¿Sí? Es decir, que el virus está escondido detrás de una membrana de tus propias células. Es tu propia membrana celular la que está envolviendo al virus. Entonces vendría a ser algo parecido a esto. Tendríamos afuera la membrana plasmática con tus fosfolípidos y tus proteínas de membrana, y adentro en forma cilíndrica la cápside, y adentro tiene 2 hebras de ARN más las proteínas, la retrotranscriptasa, la integrasa y la proteasa. Y en la superficie, cuando ya sale de la célula, va a expresar 2 pequeñas proteínas que son importantes desde el punto de vista de la infección: la GP120 o glicoproteína 120 y la GP41. No son las únicas, pero tal vez sí las más importantes para la infección del virus. Pues acuérdense de esa estructura. Dentro, en el centro, está la cápside, que tiene todo el material genético y las proteínas de ensamblaje necesarias. Está recubierta en un pedazo de la membrana de la última célula en la que infectó el virus, y lo único diferente es que expresa 2 proteínas de superficie, que son el GP120 y el GP41. ¿Ya? Como digo, no son los únicos, hay un montón de proteínas, que la P16, no sé qué, pero lo que me interesa que ustedes aprendan son esas, porque esas son las que explican cómo funciona el virus. Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? ¿Estamos claros? Sí. Ahora corazón está con un ojo aquí y el otro acá. Entonces, bueno, ahora vamos a entender qué es lo que pasa. El virus entra en contacto con una mucosa. Entonces, supongamos que un paciente que pertenece al grupo HSH tuvo relaciones por vía anal con una persona HSH que tenía infección por VIH. Entonces, esta mucosa del recto contiene, la secreción rectal contiene una gran carga de VIH, porque recuerden que el sitio donde más linfocitos hay es justamente el intestino. ¿Sí? Entonces las secreciones intestinales tienen una carga viral súper alta. Entonces el pene de este paciente entra en contacto con la mucosa rectal del otro paciente, entonces el virus ingresa en la mucosa genital del paciente. Pues, ¿qué es lo primero que hace el virus? Busca una célula por la cual tiene mucha afinidad, que son todas aquellas que expresan el receptor CD4. Entonces el receptor CD4 no solamente está presente en los linfocitos, también está presente en los macrófagos, sobre todo en las células dendríticas, que son las primeras que salen en el. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? Entra en la mucosa y no se deja encontrar. Él busca activamente una célula dendrítica y se presenta a la célula dendrítica. ¿Qué hace la célula dendrítica como tal? Empieza un proceso de integración viral, es decir, capta el virus de afuera y lo introduce a su citoplasma. Pero eso es una trampa. Eso es justamente lo que el virus quiere. De hecho, el virus colabora, se pone blandito y cooperante. ¿Cómo funciona el proceso de ingreso del virus? La primera que funciona aquí es la GP120. Pues la GP120 es la llave y el CD4 vendría a ser la cerradura. Entonces viene la GP120 y interactúa con el CD4. Entonces cuando se unen,
CD4 y GP120, la GP120 hace un cambio conformacional y vemos que en realidad no ha sido una sola llave, son dos llaves diferentes. Entonces la primera llave se une con el CD4 y la segunda llave necesita un segundo correceptor que puede ser o el CCR5 o el CXCR4. Entonces aquí el CD4 tiene ya sea el CCR5 y el CXCR4. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál de las dos se une? Eso se llama el tropismo viral. Entonces, hagan cuenta que esto es como un mecanismo de autenticación de dos pasos. Un paso es meter la clave, metiste la clave, y el segundo paso es el código que te llega como mensaje de texto. Entonces, el código que te llega como mensaje de texto sería eso. Si es que el paciente es dentro de esos poquitos bendecidos de ese grupo minoritario de pacientes que tiene mutado el CCR5, es automáticamente inmune al virus del VIH. Entonces hay muy poquitas personas en el mundo, principalmente de descendencia europea, blanca, que tienen una mutación genética en el CCR5 y son completamente inmunes al VIH, porque el VIH se une al CD4, pero no puede unir la segunda llave. Entonces, una vez que el virus ha unido las dos llaves, tanto el CD4 con el GP120 y ha unido el GP120 al CCR5 o al CXR4, empieza a funcionar el GP41. Entonces, ¿qué es el GP41? Hagan cuenta que el GP41 es como un trocar, como una inyección que introduce el material genético del virus en el citoplasma de la célula. Entonces, el GP120 es un anclaje, o sea, agarra la célula, se une a la célula y el GP41 inyecta el material genético al citoplasma. Entonces, estos permiten la fusión y este básicamente permite la entrada o la, vamos a ponerle como inyección viral a la célula. Pero el proceso de infección no está completo, porque para que la célula se considere infectada necesita el virus introducir el material genético al núcleo de la célula. Porque recuerden ustedes que los virus son metabólicamente incompletos. ¿Sí? Entonces un virus como tal no puede replicarse a sí mismo, sino necesita del material industrial de la otra célula para poder fabricar sus proteínas. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? Intenta introducir su material genético en el núcleo de la célula a la cual está invadiendo. ¿Ya? Pero aquí hay un problema de compatibilidad de idiomas. ¿En qué idioma está el material genético del virus? En formato ARN, está en inglés. Y la célula habla español. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Traducirse. ¿Y quién traduce? La transcriptasa. Entonces, pensaba antes que esto ocurría cuando el material genético estaba cerca del núcleo. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que apenas se inyecta el material genético, automáticamente se detecta citoplasma y la retrotranscriptasa empieza el proceso de transcripción. Entonces, el primer pasito es la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Entonces, esta se va a encargar de traducir el inglés en el que viene el VIH al español, que es el que funciona la célula. Pero eso lo hace en el citoplasma, afuera del núcleo. Eso está en el citoplasma, ¿ya? ¿Qué pasa a continuación? Viene la segunda proteína, la integrasa. Entonces, la integrasa le guía al ADN, dice: venga por acá por favor, y nos vamos al núcleo. Entonces, le habla un espacito en el núcleo e inserta el ADN en el ADN de la célula. Entonces, el segundo pasito es la integrasa. ¿Sí? Entonces hace que el ADN del virus fall in love con el ADN de la célula. Entonces, cuando ya pasa esto, se llama provirus. Fruto del amor entre el ADN de la célula y el ADN del virus se forma el provirus. Es decir, esta célula queda infectada para siempre, pero es metabólicamente inactiva todavía. Es decir, lo que hizo el virus es introducir las instrucciones del material genético, pero todavía no hay ningún proceso. ¿Y qué ventaja tiene esto? Para el virus quiere decir que cuando la célula se vuelva metabólicamente activa y empieza a fabricar sus proteínas, ahí también va a fabricar proteínas virales.
Pero si la célula está metabólicamente inactiva, pues el virus se queda ahí guardadito en silencio. Entonces esta es la forma en la que el provirus infecta a los reservorios. Pero el virus es tan inteligente que se comporta así, sobre todo con las células de memoria. Entonces se quedan las células de memoria, que son las células longevas, las que viven décadas. Permanece ahí dormidito, de manera que si en algún momento se quedó sin copias, se activa y empieza a copiarse a sí mismo. Esa es la razón por la cual el tratamiento es crónico, porque yo con el tratamiento puedo evitar que el virus se replique, pero una vez que suspende el tratamiento, los reservorios que tenían provirus se activan y se vuelve a sintetizar. Entonces, no he logrado erradicar el provirus. Y la última fase es que ya cuando la célula se ha activado y ha empezado a fabricar los viriones, es decir, el ADN se transcribe otra vez en ARN, ese ARN, ya saben ustedes, va al ribosoma, el ribosoma fabrica las proteínas, y cuando ya tienen las proteínas estructuradas se forman como unos mini virusitos que se llaman viriones, pero son viriones inactivos, necesitan de la proteasa para activarse. Entonces, la proteasa es como que les va puliendo los pequeños detalles, y es como que el control de calidad que se asegura que ese virus inmaduro se va a transformar en un virus maduro. Entonces, los viriones requieren de la proteasa. Y después de esto, ¿qué pasa? El virus es extremadamente malagradecido y dice, bueno, ya te utilicé, me voy, pero te mato antes de ir. Entonces el virus estalla y destruye al cerebro. Entonces esa es la razón por la cual mientras más copias de virus hay, menos CD4 hay. Porque cada CD4 cuando ya libera los virus, se destruye, explota. Entonces aquí vamos a ponerle como explosión viral. Pero esto es un proceso progresivo. Inicialmente, ¿qué hace el virus? Inicialmente el virus es mojigato, digamos. Sí, entonces llega el virus, dice, una célula dendrítica. Sí, se une a la célula dendrítica y una vez que ya está dentro de la célula dendrítica, le hackea a la célula dendrítica y dice, llévame con tus jefes. Y la célula dendrítica, pobre, toda abducida por el extraterrestre, que en este caso es el virus, le dice, bueno, te voy a llevar a los linfocitos. Y la célula dendrítica que estaba en el epitelio de la uretra del paciente viaja a través de los vasos linfáticos y le lleva al virus al ganglio linfático. Es decir, estamos llevándole al virus a su papayal, a donde está su alimento, que son los linfocitos CD4. Es como si le estás llevando al lobo donde están las ovejas, básicamente. Estás llevando la zarigüeya al gallinero. Entonces, claro, llega a las células y, claro, sale el virus de la célula dendrítica que le estaba sirviendo como caballo de Troya, sale el virus y, claro, se hace un festín con todos los linfocitos que se encuentran en los ganglios linfáticos. Y se produce la infección aguda. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, la célula dendrítica no es el objetivo del virus, es el vehículo del virus. El virus se ve, la célula que te puede llevar a los ganglios. Se sube en la célula dendrítica, va al ganglio linfático, se encuentran los linfocitos y ahí sí los infecta y se replica. Y eso es lo que denominamos de infección aguda. Y ya vamos a entender un poquito más cómo funciona. Pero al principio los pobres linfocitos ni se enteraron de lo que pasó. Simplemente se empiezan a morir, es decir, la carga viral aumenta mientras el contagio de CD4 cae. Y más o menos unas 2 semanas después de esto, el sistema inmune se da cuenta de que algo raro está pasando. Recién 2 semanas después el cuerpo dice, espérate, que mis linfocitos están raros, mis linfocitos están enfermos. Entonces esos linfocitos enfermos, linfocitos CD4 enfermos, liberan un mensajero, prenden una alarma que le indica al cuerpo que están mal, que están enfermos. Y esa alarma es el interferón. Y el interferón va a tener 2 respuestas, una buena y una mala. La buena, el interferón activa los linfocitos CD8 y los natural killers empiezan a darse de madrazos con los linfocitos que están enfermos para que la infección ya no se siga diseminando. Entonces la cosa buena es que se activan los linfocitos CD8.
Ya saben ustedes que estos son los natural killers. ¿Sí? Entonces, claro, detectan un linfocito enfermo, lo matan antes de que la proteasa pueda transformar al virión en un virus activo. ¿Sí? Entonces, como sale el virus incompleto, desaparece. Pero no es el único efecto. El interferón también activa a más linfocitos CD4. Es decir, estás trayendo al sitio de la infección más comida para el VIH. Entonces es un doble problema. Por un lado, qué bien que activaste los CD8, pero qué mal que me trajiste más CD4 todavía. Entonces a partir de eso ya se produce el reconocimiento del antígeno y más o menos unas 4 semanas después de la infección inicial se empiezan a fabricar anticuerpos IgG e IgM específicos contra el VIH. Y a partir de ese punto la infección cae en una fase que se llama la fase crónica, porque ya el virus no se desarrolla tan rápido porque el sistema inmune ya se dio cuenta, pero se desarrolla en forma crónica y sostenida hasta que da SIDA. Hasta aquí de la fisiopatología, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda tal vez? ¿No? ¿Dónde está la...? Dígame, Crita. O sea, primero le reconocen cualquier parte del cuerpo, por ejemplo en la zona genital. Sí, le reconoce, pero la célula dendrítica. Ya. ¿Y la célula dendrítica? ¿Y en la que se mete? O sea, la célula dendrítica le lleva al CD4. La célula dendrítica que también expresa CD4 la lleva con su jefe, que es el linfocito. Y claro, cuando ya le lleva con el linfocito, sale el virus y empieza a hacerse un festín con todos los linfocitos CD4. O sea, la pura célula dendrítica es un caballo de Troya más. Sí. O sea, no pasa nada con la célula dendrítica. O sea, se muere. Una vez que el virus sale de la célula dendrítica, la mata. La sale, la mata, claro, y empieza a hacer el festín con los otros linfocitos. Sí. Pero recordemos que en algunas células el virus del VIH no las mata, sino se queda adentro guardadita como un reservorio viral. O sea, tiene la capacidad de infectar a todas las células inmunológicas. A todas las células inmunológicas que expresan receptor CD4, es decir, macrófagos, que son las células presentadoras que tienen CD4, los linfocitos helper, que son los CD4, y las células dendríticas, que son CD4. Por eso, por ejemplo, también puede infectar a las células como los astrocitos, por ejemplo, del cerebro, que también expresan receptor CD4. Okay. ¿Ya? El CD4 es la llave que el virus necesita para meterse a la célula. Donde hay un CD4, abre y el virus. ¿Y el tratamiento antiviral que salió en el 2021, a qué receptor bloquea? A los CC. Principalmente bloquea la integrasa y a la radiotranscriptasa. O sea, evita que la célula se infecte con el virus. Sí, por eso justamente se utiliza como profilaxis la exposición. Porque claro, entra el virus, se conecta, pero como no puede activar la radiotranscriptasa, no puede integrar el material genético al núcleo y se muere. No había también medicación que bloqueaba los CCR5. Sí, el Maraviroc. Sí, ya vamos a eso. Sí. Es justo, entendiendo esto es interesante porque aquí, si yo entiendo la fisiopatología, entiendo cómo funcionan los fármacos para tratar el VIH. Como ustedes pueden identificar, hay ciertos nodos que son críticos para el proceso de integración del VIH al núcleo de la célula. ¿Sí? Entonces, como bien dice su compañero, si yo quiero que el virus no entre en las células, voy a utilizar un fármaco que se una al CCR5 y mantenga esa cerradura ocupada, de manera que cuando el virus la quiera utilizar, no está disponible. Y para eso es el Maraviroc. El Maraviroc es un bloqueador, un antagonista competitivo del CCR5 que bloquea la infección. Pero no es suficiente porque recuerden que también el virus puede utilizar el otro receptor que es el CXCD4. Hace que sea más difícil, pero no es suficiente. Porque si no utilizaríamos el Maraviroc como profilaxis preexposición y nadie se enfermaría, porque también puede utilizar el sistema. Tengo un siguiente paso. Una vez que el virus es inyectado en la célula, si es que no se traduce rápidamente de ARN a ADN, se muere. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bloquear a la proteína que hace esto, es decir, usar un antagonista de la retrotranscriptasa. Y para eso tengo dos familias de fármacos. Tengo los que son análogos nucleósidos y los que son no nucleósidos. ¿Qué significa eso?
Los análogos nucleósidos quieren decir que el fármaco se va a unir a la cadena que está armando el virus en lugar de uno de los nucleósidos. Es decir, el virus se confunde e integra al fármaco como si fuera parte de su cadena de ARN. Entonces eso genera que la cadena de ARN del virus tenga el fármaco y es inactiva, es inútil. ¿No? Pues por eso se llama agonista nucleósido, porque reemplaza uno de los nucleósidos de la cadena, pero genera que el virus tenga un ADN deficiente. Y estos son hasta hoy en día los más utilizados. Entonces, dentro de este grupo tenemos ácido budina, a la lamivudina, al tenofovir, a la emtricitabina, y al abacavir. No son los únicos, pero sí los más importantes. ¿Sí? Entonces, la ácido budina, el primer fármaco que se desarrolló, era un agonista nucleósido. Y los que utilizamos hoy en día, que son principalmente la lamivudina, el tenofovir y la emtricitabina, también pertenecen a esta familia. Y los inhibidores no nucleósidos de estos no se integran en la cadena de ADN, pero hacen unión alostérica con los nucleósidos y los inactivan. Entonces, dentro de estos tenemos al más comúncito, que es el efavirenz, que es el que se utilizaba hace no mucho como primera línea de tratamiento. Y aquí tenemos a otro de los inyectables, que es la rilpivirina. Que este es intramuscular, se inyecta igualmente una vez al mes. Entonces, hasta ahorita ya hemos visto 3 familias de fármacos. Bueno, en realidad 2 familias de fármacos con 2 subgrupos. Los que bloquean el CCL5, que es el maraviroc, y los que bloquean el efecto de la retrotranscriptasa, que pueden ser los nucleósidos o los no nucleósidos. Se llaman los ITIAN y los DITIAN. ¿Ya? Pero también, por si alguno de estos falla, yo lo que puedo hacer también es bloquear el siguiente pasito. Porque claro, al ADN del virus no le sirve de nada estar en el citoplasma. Tiene que integrarse al núcleo de la célula. Y si yo bloqueo la integrasa, el ADN en el citoplasma simplemente queda ahí regado en el citoplasma y no pasa nada. Entonces tengo también inhibidores de la integrasa, y de hecho esos son la punta de lanza de nuestro tratamiento actual. Entonces, dentro de ellos tengo varios, pero destacan sobre todo el raltegravir, y el dolutegravir. Y lo que vamos a decir hace un ratito, aquí está el cabotegravir, que también es inyectable. Que son los de liberación lenta, entonces de manera que con una inyección mensual y después una inyección cada 2 meses, el paciente mantiene niveles plasmáticos suficientes. Este es raltegravir. Y tenemos el dolutegravir, ¿sí? O el cabotegravir, que es el inyectable, que es el nuevo. Y tengo un último paso por si es que los pasos anteriores fallaron. Sí, yo no pude evitar que el virus se integre al ADN de la célula, pero lo que sí puedo evitar es que formen nuevos virus que sean metabólicamente activos. Entonces yo voy a bloquear la proteasa, que es la que le daba los últimos retoques de virus. Entonces tengo fármacos que bloquean la proteasa, y aquí tengo el lopinavir, ritonavir, el darunavir, por ejemplo, y el potenciador, que es el cobicistat. Sí, sé que los nombres están feicos, pero de modo así les pusieron los nombres. ¿Cuál es? Me va a preguntar. El esquema completo que mezcla los fármacos. El tratamiento actual. Sí, entonces, ¿qué es lo importante que ustedes sepan del tratamiento? Que un mecanismo de acción no es suficiente. Que tú necesitas fármacos que bloqueen por lo menos 2 mecanismos de acción diferentes. Entonces, aunque lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿cuál es el tratamiento estándar actual? Tenofovir, emtricitabina y dolutegravir.
Estoy utilizando 3 fármacos que bloquean 2 mecanismos diferentes. Es decir, que si fallaron los primeros fármacos y el virus a la final se transcribió, no se va a poder integrar. Esa es la razón por la cual utilizamos fármacos con mecanismos de acción diferentes. Este es el tratamiento de elección, pero yo tranquilamente podría combinar, por ejemplo, abacavir, sidobudina y lopinavir, ritonavir. Sí, los estoy bloqueando la transcripción y bloqueando la proteasa. O en casos de pacientes avanzados puedo utilizar, por ejemplo, el maraviroc con un inhibidor de la retrotranscriptasa. Pues la idea es siempre combinar 2 fármacos con mecanismos de acción diferentes. Es igual a la tuberculosis. Acuérdense que en la tuberculosis usábamos un fármaco para los rápidos, otro para los lentos, otro que actúe en el borde necrótico. Entonces es lo mismo, 1, 1, 1. Por eso tienen 3 fármacos distintos. ¿Y cuál es la diferencia con la PrEP? En la profilaxis preexposición no utiliza este mecanismo, sino utiliza un solo mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el paciente llega a la consulta médica y dice: doctora Aitana, ¿sabe que me conseguí una nueva pareja sexual? Pero mi pareja sexual tiene VIH, pero yo la amo y quiero estar con él. Entonces, ¿qué le dices tú? Bueno, tómate la profilaxis preexposición para que no te infectes con el virus, pero no le das un tratamiento completo, sino le das solamente emtricitabina y tenofovir, que se llama Truvada. Entonces eso es lo que toma el paciente para no infectarse del VIH, porque cuando entra en contacto con el VIH de su pareja, el VIH se fusiona, pero no se puede transcribir y por lo tanto la paciente no se va a infectar. ¿Ya? ¿Y qué tan efectivo es eso? ¿Vale? ¿Y qué tan efectivo es eso? Bastante efectivo, tiene unas tasas de efectividad súper altas, sobre todo si es que el paciente es buen adherente. O sea, lo que el paciente tiene que entender es que el tratamiento no es que lo va a tomar solamente el día que vaya a tener relaciones sexuales, sino lo tiene que tomar todo el tiempo. De hecho, hoy en día esto es muy común. Por ejemplo, la gran mayoría de pacientes que se dedican al trabajo sexual toman profilaxis preexposición. Un buen porcentaje de pacientes trans toman profilaxis preexposición, y ni se diga de los HSH, un porcentaje muy significativo toma profilaxis preexposición. Claro, eso no significa que puedan tener relaciones sexuales sin preservativo, se van a infectar de las otras UTS, pero por lo menos no se van a infectar con VIH. Claro, pero muchos pacientes van a buscar el PrEP justamente para poder tener relaciones sin preservativo y no contagiarse de VIH. ¿Ya? ¿Esto se trata en el médico veterinario? No, hay, de hecho, en el Ministerio de Salud, o sea, puede llegar a ti. Si llega el paciente al centro de salud y dice: doctora Carlita, quiero PrEP. Y su función aquí es, primero, informarle cuál es el objetivo del PrEP, cómo se toma el PrEP, pero usted lo tiene que derivar al médico. En cada distrito hay un médico que generalmente es un clínico, es un internista o un infectólogo que se encarga de hacer esto. ¿Sí? Entonces el internista o el infectólogo hace la historia clínica del paciente, valora si es que el paciente efectivamente es candidato a PrEP y empieza la PrEP. Es gratis, si se financia con dinero de los gringos, y esta era una de nuestras principales preocupaciones cuando Trump decidió quitar el financiamiento a la OMS, que nos íbamos a quedar sin plata para este tipo de cosas. Pero bueno, por suerte ha surgido de otras fuentes y en el momento se mantiene. ¿Ya? Y antes de hacer un pequeño break, una de las funciones, llamémoslo de esta manera, del virus que lo vuelven tan exitoso es que su transcriptasa inversa comete pequeños errorcitos desafortunados. Es decir, la retrotranscriptosa más o menos falla en el 50% de las veces en traducir del inglés al español. Mete una palabra por ahí que no es, pero que igual se entiende, pero esa pequeña diferencia es lo suficientemente grande como para que el virus evada nuestro sistema inmune. ¿Sí? Nos damos cuenta que la retrotranscriptasa lo que hace es ocasionar que el virus tenga pelo de otro color. ¿Ya? Entonces el virus con el que tú te contagiaste tenía pelo negro y tu sistema inmune lo reconoce con pelo negro, pero la retrotranscriptasa ahora crea un virus que es igualito pero tiene pelo rosado, entonces el sistema inmune ya no lo reconoce. Y cuando ya reconoce el que tenía el pelo rosado, ahora tiene pelo verde. Entonces, sí, va haciendo cambios pequeñitos, sigue siendo el mismo virus, pero el color del pelo es diferente. Entonces, eso es suficiente como para que el virus siga siendo el virus, siga funcionando igual, pero el sistema inmune no lo reconoce. Entonces, ese pequeño errorcito de la retrotranscriptasa es la clave del éxito. De hecho, se estima que todos los días el paciente produce un virus diferente. Es decir, ayer tenías un virus, mañana es uno diferente, pasado mañana es uno diferente. Es decir, el virus que tú contagias no es el mismo con el que tú te infectas. Es un virus
Por eso no hay vacunas, por eso no hay tratamiento y por eso no estamos ni cerca de erradicar. ¿Ya? Listo, chicos, vamos a hacer un break hasta las 11:45 no más y seguimos. Pero no creo que sea, yo tampoco.